bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Es un tiempo para compartir de la palabra de Dios, de escuchar su nombre, darle gloria y para que juntos como hermanos estamos en Él. Así que en este tiempo de alabanza, de adoración, que podamos reconocer su nombre, reconocer sus bondades, reconocer quién es Él y cantarle con nuestro corazón. Así que les invito, si podemos ponernos de pie, que lo hagamos y adoremos al Señor. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Amén. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Amén. Todo es de mi Cristo, todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Esa es la gloria. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Amén. Oh profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Oh profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios
insondables sus juicios y sus caminos son, profundas riquezas de la sabiduría de Dios. Insondables sus juicios y sus caminos son. Te damos la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria.
Vamos a entrar un poquito en contexto en el tiempo que se estaba viviendo. Todos hemos visto algo, aunque sea una película, un video de YouTube o, ¿qué se podría decir? No sé, el colegio del Imperio Romano, ¿verdad? De los grandes y poderosos romanos, los cuales reinaron por 600 y pico de años. Y son los que constituyeron los caminos de lo que se conoce como Europa. Roma era gobernada por emperadores. Estos emperadores, de acuerdo a su personalidad y su tiranía o su voluntad, más o menos era como se ejercía o como se decía, se alineaba ese gobierno. En este tiempo, quien gobernaba era Nerón Claudio César Augusto Germánico. Asumió el cargo a los 16 años y reinó por casi 14. Quiero entrarle un poquito en contexto. Hay un emperador, si ustedes lo buscan en internet, que dicen que es el emperador más depravado y el peor de todos los emperadores, que es Calígula, un asesino que es famoso por, hay una montaña en Italia donde tienen como un museo, no me acuerdo el nombre porque es italiano. Entonces él por placer, él tiraba a los niños y mataba así porque el tipo ya no le satisfacía las cosas y le encantaba ver morir a la gente. Entonces él iba y llamaba, y sobre todo niños, y los tiraba como que cayeran aplastados allá. Ese era Calígula. Este hombre se podría decir que es como una especie de nieto de este tipo y fue formado por él. Entonces tenía esos mismos principios. Este fue el mismo, si no me equivoco, que colgó, si no me corrijo, que colgó a los cristianos en antorcha, como para que vieran las señales y todo eso. Es decir, vemos como la parte psicológica de que mantiene el mismo patrón de Calígula. Es conocido principalmente como un tirano cruel y extravagante. Asesinó a sus 2 esposas y a su propia madre. También es recordado como un feroz perseguidor de los cristianos con actos que incluyen los asesinatos de los 2 principales santos del cristianismo, Pedro y Pablo. Ya estamos en contexto de en el momento en que Santiago está escribiendo esta carta. No simplemente es que los cristianos están huyendo porque hay un virus, no, los están matando, los están persiguiendo, los están tirando como circo los leones, los agarran como antorchas. Es un juego sádico de Nerón. Ok, en esta época es donde Santiago escribe la carta. Sabemos, con lo que dijo Jason, que esta carta es una carta sapiensal, proverbial se podría decir también, una carta no tan doctrinal, pero sí es sapiensal, nos lleva a analizar, pero enfocado a la vida cristiana. Doy un ejemplo. Cuando estudiamos el libro de Proverbios, lo comprobamos con un joven que está examinando el catálogo que ha recibido de diferentes universidades, entre las cuales encuentra la Universidad de la Sabiduría. Bien, aquí en la epístola de Santiago encontramos una escuela diferente, la escuela de las pruebas y las dificultades en la vida cristiana, una escuela en la cual la mayoría de nosotros nos encontramos. Dios quiere conducirnos a todos aquellos que le pertenecemos a una vida madura. La carta de Santiago quiere decir eso. Es como, yo lo diría en una jerga más coloquial, ya tienes suficiente tiempo, no solamente tiempo, sino que vamos a madurar un poco, a concebir ciertas cosas. Por eso Santiago empieza hablando sobre las pruebas, la tentación, en que produce también la prueba, que produce paciencia, y que nosotros necesitamos paciencia, y de esto lo puedo extender a que tenemos que también, no solamente soportar pruebas, tenemos que soportarnos unos con los otros. El amor lo soporta todo, no se envanece, no piensa en lo suyo. Entonces se podría decir que la base de todo esto sigue siendo la misma base de casi todo, de todas las cartas: el amor a Dios. El primer mandamiento: ama a Dios sobre todas las cosas. Porque si el ancla para soportar las pruebas o para enfrentar las vicisitudes de la vida es
mi moralidad o es por X cosa, que no sea el amor que yo siento a Dios, que solamente es revelado a través del Espíritu Santo, entonces esa ancla es como de arcilla, eso se parte rapidito. Y eso se ve en el tiempo, como dijo Dios. Es necesario que el trigo crezca junto a la cizaña, pero en el tiempo el trigo se mantiene y la cizaña cae y prevalece, porque como dice ese salmo, son como árboles plantados junto a corrientes que dan su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, aquellos que le pertenecemos a Dios. En el versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Voy otra vez al 12. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque después de la prueba recibirá como premio la vida, que es la corona prometida por Dios a los que le aman. Cuando alguno se sienta tentado a hacer el mal, no piense que es Dios quien lo tienta, porque Dios no siente la tentación de hacer el mal, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos que le atraen y le seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su complemento y a su completo desarrollo, nace la muerte. En el griego, la palabra tentación y prueba son la misma, aunque se diferencia un poco entre lo que es la tentación y la prueba, pero son, ya les digo la palabra exacta. Son derivaciones de la misma palabra en griego. Ya que me he medio perdido. Ok. Santiago nos viene hablando de las pruebas y ahora pasa a tratar la tentación. Son distintos pero no tan distintos. La prueba llega siendo contenida y permitida por Dios, mas no ocasionada por Él. Es decir, no anda pendiente con un palito buscando dónde y cómo fregarte. La palabra tentación y la palabra prueba viene de peirasmo, que significa ser tentado, examinado, indagado. De la palabra peirasmo es la palabra en griego, y de ahí derivan las dos. Es decir, no son dos distintas, pero lo que quiero decir, porque creo que Jason habló de la prueba, ¿no? Ahorita vamos a hablar de la tentación. La tentación viene, en algunas versiones, de nuestra propia concupiscencia, ese deseo del ser humano, que no hay diferencia entre la persona, yo diría, no hay una diferencia entre la persona que no tiene Cristo con el que tiene, porque tiene ese mismo deseo. Sin embargo, como dice en Romanos capítulo 8, nosotros ya no estamos bajo la ley, entonces esa ley no tiene una cabida en mí. No sé si me explico. Dios estableció leyes. Ayer estábamos hablando y Dios es el gerente por excelencia. Él creó los mares, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien ha visto el mar? Si no lo han visto, por lo menos en televisión. Les digo que alta mar da miedo. Las veces que he estado en alta mar, que ya no se ve ni una sombra de ninguna costa, es terrorífico. Siempre que veo eso digo, así debe ser una pequeña sombra de la presencia de Dios, porque dice terrible presencia de Dios en la vida, a veces como que, Dios mío. Y una vez me acuerdo que mi papá se lanzó, y yo también, yo me monté, no, y esa cosa, no se ve nada por allá abajo, y eso es profundo, no juego aquí. Dios creó los mares. Al crear los mares dice que Él dividió las aguas dulces, las aguas saladas, colocó los límites hasta donde llegan, que es el polo sur, que es el polo norte, y ahorita sabemos mucho más, sabemos cuál es el significado por el calentamiento global de lo que afecta eso al mundo, cómo se están derritiendo los polos, que aquello, que lo otro, que tal, y uno dice, eso no fue así todo al azar. Todo eso tiene su sentido matemático, físico, científico. Entonces, es decir, y Él estableció y dijo como que yo abro la nevera, y la nevera tiene un compresor, tiene un motor, tiene un sistema de arranque, encendido,
y aquello, lo otro. Pero si usted métale el dedo ahorita al compresor, usted diría, no, pero ¿estás loco? Métalo porque se te quema o le mete un poquito más la mano. Tú dices, es ilógico. Bueno, la Biblia dice, no tienten al Señor su Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros, la Biblia también dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Ahí le voy a explicar un poco más sobre esa concupiscencia, no simplemente como una bolita mágica que está aquí y dice, sí, esa mujer, sí, esa pornografía, sí, esa comida, o sí, tal cosa. No es tan simple así. Pero si lo internalizamos, es nuestro propio orgullo de nosotros creer que podemos enfrentarnos al mal, que podemos meter la mano en él. Y por eso te estoy diciendo, antes de la caída viene la altivez de espíritu. No tienten al Señor su Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, si yo me pienso fuerte por creer que yo, siendo mujeriego, porque me acuesto con 2 o 3 a la semana, digo, eso yo puedo. Hay un caso más o menos parecido ahorita. Entonces, yo digo, como que miércoles, digo, porque conversé con una persona no es cristiana, entonces le decía, claro, yo veo de otro punto de vista, pero eso es un dragón que se lo está comiendo. Tal vez su juventud, su fuerza, dice, sí, claro que sí, yo puedo contra eso me hace sentir simplemente eres un títere que juega y que, como dijo Salomón, al final de sus días llorará queriendo no haber hecho todo eso. Y así mismo la pornografía, si yo, yo puedo con eso un ratito, pero es una cosa de placer nada más. Y ya después tú, es un monstruo que tú estás comiendo, tú te crees fuerte en el mar. Por eso coloqué el ejemplo del mar. Te crees fuerte, sí, eres tan fuerte, ¿por qué no te lanzas al mar? Porque tu instinto de supervivencia te dice, no, yo soy demasiado pequeño y frágil para ese monstruo. Eres demasiado pequeño, somos demasiado pequeños y frágiles para ese monstruo llamado pecado, llamado también concupiscencia. Si nosotros lo reconocemos, lo paramos. Y después viene otra fase en medio de ese detenernos, que es el amor que sentimos por Dios, por Jesús. Porque si yo le amo, entonces viene todo este contexto que dice, el amor no se envanece, no piensa lo suyo, no es jactancioso, no es orgulloso. No es decir, yo no pienso solo en mí, yo pienso en él también. Yo empiezo a amarle, nunca voy a amarle como él me ama a mí, pero hay una profundidad en eso, en mí, dentro, de yo no quería hacer eso, por el amor que tengo hacia él. Vamos a leer un momentito Romanos 7, capítulo 18. Aquí está Pablo hablando y diciendo, estoy como un tirijala. Yo quiero, pero hay algo en mí que no me permite. Pero si eso que no me permite, entonces ¿qué sería eso? Es como una pregunta y una respuesta muy internalizada, ensimismada. Esto sería una filosofía de lo que Pablo está diciendo aquí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi débil condición humana, no habita el bien. Por eso, aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero. Ahora bien, si lo que no quiero hacer es lo que hago, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me di cuenta de que, aun queriendo hacer lo bueno, solo encuentro lo malo a mi alcance. En mi interior me agrada la ley de Dios, pero veo en mí otra ley que se impone a mi capacidad de razonar, es la ley del pecado que está en mí y me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de Jesucristo. En conclusión, aquí no estoy diciendo que hay dos seres en mí que están peleando. Pablo llega de una y dice, esto me hace reconocer,
mi fragilidad delante de Dios y también el cuidado que necesito de Dios. Es decir, aquellos que hemos tenido un encuentro con el Señor. ¿Qué es lo primero que te pregunto, Víctor? Primera vez que pregunto. Cuando tú tuviste ese encuentro y tú dices, desde aquí yo siento que yo conocí al Señor, ¿qué es lo primero que te confronta? Claro, o sea, la palabra empieza a mostrarme la vida que llevaba con lo que Dios quiere. Exacto. Nos sentimos tan, como dice Pablo, tan cochinos, putrefactos, trapos de inmundicia. Esos trapos de inmundicia son toallas sanitarias. Eso es una cosa horrible que se escuchaba así. Eso, tan horrible que dice, me siento como un pañal lleno de... Eso, cuando estoy ahí como, soy tan pequeño, pero de repente me doy, pero ahora soy amado, soy aceptado, soy parte de su cuerpo. Y ahora no veo simplemente, ay, está luchando, no, yo me refugio en él. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Como David, eres mi roca, mi salvación, mi escudo y mi fortaleza. ¿A quién iré? Si solo él tiene palabras de vida. Entonces dice en conclusión, entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero lo débil de mis condiciones malas, estoy sometido al pecado. Por supuesto, siempre vamos a estar luchando. Les digo, Dios no lanza las pruebas, como dijo ayer Connie, no me acuerdo cuál era la frase, pero ella decía que su mamá le comentaba, decía que sí, que Un padre consejo. No es un padre consejo. eso, ¿verdad? No es con palo ni correo, es una varita. Entonces como que si uno piensa, a uno le encanta humanizar a Dios. Tengamos el concepto de que Dios no es igual a nosotros ni en lo más mínimo. Entonces a nosotros nos encanta humanizar a Dios. Como toda la mitología, ustedes ven, ay, Zeus se rebeló contra Poseidón y lo mató, hizo el maligno y ahora tiene venganza. Dios no tiene deseo porque Él no tiene mal, Él no tiene necesidad de tentar a nadie. No sé, Él está a otro nivel. ¿Usted cree que va a venir y va a decir, Samuel, tú dices, sí, vamos a castigarlo aquí para que sea serio? Y va a estar pendiente como una viejita asomada en la ventana de todo uno. No, Él no hace eso. Las pruebas son circunstancias de todo un montón de gente que hay alrededor de todas las vicisitudes de la vida y Él la utiliza para formarnos. Y la tentación, como Él dice, yo no tengo necesidad de tentarte a ti. Es como decir, como cuando usted aconseja a alguien y le dice, si es así, va a terminar muerto, ahogado a un río. Pero yo no me puedo meter dentro de ti y decirte, te prohíbo. Yo no hice que tú hicieras todo eso. Tú mismo, con tus propios deseos, tu propia concupiscencia, has hecho todo eso. Entonces concluimos, porque ahorita viene la señorita ya, bueno, señora ya, hablamos de la tentación. La tentación, sí, es que estoy escuchando el vallenato y como su música está hablando, se me va para allá esto. y no es que me guste mucho. Hablamos de la tentación y de que si nosotros, la Biblia dice que nuestro pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cómo saber? Entonces les expliqué de que esto no simplemente, si reconocemos a qué nos estamos metiendo, es que no es algo que nosotros podamos controlar, es algo que nos va a consumir. Y tal vez ahorita no, pero en el tiempo sí. Y nos va a destruir nuestra familia, nuestra vida, nuestra mentalidad y nuestra sociabilidad, nuestra sociedad la destruye totalmente. Y después terminamos por allá viejos, con los hijos odiándonos, con todo el mundo en contra. Y ya claro, ya no se puede corregir todo eso, sigue para adelante, seguir para adelante. Y eso es lo que nos quiere evitar el Señor. Y que nosotros reconozcamos, al reconocer que nosotros somos orgullosos y que creemos que podemos dominar esas cositas, nombré algunas, pero hay miles más. Entonces, ahí vemos que el único refugio que podemos encontrar es Cristo. Segundo, que las pruebas y las tentaciones
No es Dios que anda con una varita buscando donde usted falla para darle taca. Ah, mira, este hombre es terrible aquí. Porque si él quisiera, solamente su soplo nos destruye. Y la conclusión, bueno, ya no concluye ya. Para finalizar, no sé, sí hice eso. Concreto porque en Santiago, versículo 15, 16, dice, Santiago, versículo 16. El 15, el 16 dice bien. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Entonces, hermanos, más claro que el agua no puede estar. Si seguimos jugando con lo que no podemos contener, lo único que vamos a recibir de regalito para Navidad va a ser la muerte. Y no es la muerte mental o la muerte, ay, qué dolor. No, la muerte. La muerte en todos los sentidos. Ok, ya terminé. Bueno, espero que la música yo también me Bueno, hermanos, seguimos y continuamos con los versículos 16 al 18 y comienza así: mis queridos hermanos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Y dentro de estos 3 versículos, que a pesar de que son 3, vamos a ver 2 cosas. Una, que podamos recordar quién es Dios, y segundo, lo que Él hizo por nosotros. Entonces, en el versículo 16 inicia: hermanos míos, no nos engañemos, no erremos. ¿Y por qué será que Santiago lo dice? Porque ¿será que no lo hacemos? Normalmente está en nuestro pensamiento normalmente cuando nos dicen, ¿qué tal? Como, no, Dios ha sido bueno. Lo hemos visto bueno durante la semana seguramente, pero cuando las circunstancias en nuestra vida no están bien, ya no vamos a decir que Dios es bueno. Él sigue siendo el mismo a pesar de nuestras circunstancias, y no podemos dejar que las tentaciones o lo que nos ocurra en nuestro día a día cambie lo que Dios significa. Y quiero que vayamos al versículo 17, que dice: toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Entonces, de Dios proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Por qué? Porque el Padre es la fuente de la vida, el Padre es la fuente de toda verdad. Él es el creador, Él es el que lo hizo todo, y de Él solo proviene lo bueno. Y lo hemos visto en la creación, y así mismo lo vemos en quién es Él y en sus atributos. Y quiero que vayamos a Romanos 8:32, sin perder Santiago. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Se nos olvida, y por eso Santiago nos recuerda: no erremos, no nos engañemos en creer que Dios nos hace pasar por diferentes circunstancias, porque son consecuencias de nuestras decisiones. Y aquí Pablo nos dice: Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y son estas cosas que tenemos que recordar cuando Él dice: de Dios proviene toda buena dádiva, y toda buena dádiva
Jesús. Toda buena vida es Jesús. Dios nos lo dio, que Dios entregó a su propio Hijo para que tuviéramos vida junto a Él. En Santiago dice Padre de las luces, y luego quiero que vayamos a Primera de Juan 1:5 para ver un poquito más de qué significa esta luz. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Lo vuelvo a repetir. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Y Santiago nos dice, en el versículo 17, Él es el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como las sombras, como los astros, ni se mueve. Él se mantiene, Él es perfecto, en Él no hay sombra de variación. Entonces Dios no solo puede cambiar, no, Él no cambia, en Él no hay sombra como normalmente la vemos. Él está sobre encima de todo. Y quiero que vayamos a Mateo 7:11, que dice algo que como padres o futuros padres, Mateo 7:11. Mateo 7:11 dice: pues si ustedes aún siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Entonces, como decía ya, la tentación y la oportunidad que trae a nuestras vidas, la muerte, el pecado, ¿cierto? Y a diferencia de lo que Dios tiene, que es su palabra y su Espíritu Santo, que trae vida, ¿sí? Entonces son dos cosas totalmente diferentes que no podemos mezclar o que no podemos combinar en nuestra mente. Por eso Santiago nos dice: no nos engañemos, no erremos con lo que pensamos. Son dos cosas o dos corrientes totalmente diferentes que no provienen de Dios. Una no proviene de Dios, que es la tentación y el pecado que trae la muerte, y de Dios proviene su palabra y su Espíritu que nos da vida a través de Jesús. Entonces Dios, al darnos a su Hijo, no escatimó absolutamente nada, como veíamos en Romanos 8:32, y con esto lo tenemos absolutamente todo. Y todo don perfecto es dado a través del Hijo y a través de la obra de Cristo, la salvación por medio de la fe. Y vamos a Efesios 2:8, porque aquí se nos habla de un don que nosotros hemos recibido, y un don que a veces pensamos que es por nuestras obras, pero no, es un don que se nos dio. Y dice Efesios 2:8: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Así como decíamos en Santiago 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Así también el don de la salvación por medio de la fe también desciende de Dios. Y por eso no podemos olvidar, en medio de las circunstancias, y que comencemos a errar por nuestras circunstancias o consecuencias de decisiones, que provienen de Dios. Entonces Santiago nos recuerda la bondad de Dios, nos dice que Él es la fuente de todo lo bueno, y en segundo lugar, que Él nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. Y quiero que vayamos al versículo 18 de Santiago 1:18, dice: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Entonces, de su voluntad nos hizo nacer, tenemos una nueva vida. Y esas son las dos cosas que, finalizando, Santiago nos dice. Primero, que todo desciende de Dios, ¿sí? Que toda la fuente de la bondad, de lo bueno, desciende de Dios. Y segundo, que Él nos da vida nueva, Él nos da un nuevo nacer, y es por su voluntad. Entonces,
desechemos, vamos a 1 Pedro 1:23, muchos versículos, pero quería sustentar un poquito más. 1 Pedro 1:23 dice: pues ustedes han nacido de nuevo, como dice Santiago 1:18, dice que hemos sido nacidos por su voluntad. Y en 1 Pedro dice: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino una simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella que crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Entonces aquí también Pedro, apóstol de Jesucristo, nos recuerda que tenemos que abandonar toda maldad, todo engaño, toda hipocresía, porque no proviene de Dios, porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo en su palabra de verdad. Y recordemos, para finalizar y para concluir, Santiago nos invita a recordar la bondad de Dios. Y la bondad de Dios no solo se recuerda en los momentos buenos, porque es muy fácil recordarla en los momentos buenos. Y asimismo cuando cantábamos cuán grande es Dios, y decíamos con tantas fuerzas cuán grande es Dios, y lo podemos decir muchas veces y podemos recordar quién es Él, pero en estos momentos de tentación o de prueba, recordemos la bondad de Dios que se nos ha dado. En Dios no hay tinieblas. Lo que hemos vivido o estamos viviendo es resultado de nuestras decisiones, pero recordemos que la bondad de Dios y que nosotros somos de carne, pero que por su voluntad hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y escuchaba aún mientras estudiaba, escuchaba a alguien que decía: cuando la tentación toque a tu puerta, fíjate, alguien toca la puerta en su casa, la tentación está tocando a tu puerta, bueno, y no vaya nuestra carne, porque somos débiles, sino que sea Jesús y la nueva vida que Él nos ha dado la que pueda no abrir la puerta, saber, reconocer que no es lo correcto o lo que Dios quiere para nosotros. Y para terminar, recordemos lo que dice el pasaje, el versículo 17 y versículo 18, que frecuentemente nos engañamos al querer cosas diferentes, y es: toda buena dádiva y todo lo perfecto desciende de lo alto. Y segundo, que por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos soportar la tentación? Dios nos ha dotado de diferentes dones. Y segundo, Él nos ha hecho nacer de nuevo. Así podemos soportar la tentación. Y Santiago nos lo recuerda diciendo su bondad, reconociendo su bondad, recordándonos su bondad, porque lo olvidamos o lo alejamos, y nos recuerda que Él nos ha hecho nacer de nuevo. Y esa es la vida que tenemos y que tenemos que perseverar y seguir adentrándonos, porque la carrera es difícil, pero Él está y Él nos ha mostrado su bondad. Y quiero que oremos. Y si muchas veces hemos dejado que las circunstancias nublen, haya sombra nuestra visión, recordemos que Dios es la luz, es el Padre de las luces, y en Él no hay sombra de variación. Y la circunstancia o lo que vivimos, Dios quiere traernos de nuevo y nos quiere recordar su bondad. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que es viva, gracias por recordarnos que tú eres bueno, gracias por recordarnos, Señor, que tú eres el dueño soberano sobre todo, que eres el Padre de luces, que eres la fuente de la vida, y que a través de ello, a través de tu voluntad, nos has hecho nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y ese
don perfecto que nos has dado a través de la fe en Cristo Jesús, y te damos gracias. Queremos recordar hoy de tu bondad. Permíteme en medio de las circunstancias, buenas o malas, recordar quién eres tú. Permítenos recordar de tu bondad, Señor. Que no olvidemos que las sombras de este mundo o las circunstancias de este mundo no nublen, Señor, lo que tú eres, Señor, y que tú no cambias. En medio de las circunstancias, tú no cambias, Señor. Te damos gracias y oramos en tu nombre. Amén.